Pandemia de COVID. Sobre este tema vamos a hablar con nuestro corresponsal en Europa, Chris Martin, que está, creo que en Italia todavía, ahí en el... Mira qué lindo día, el sol, de remera. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, compañeros? Un saludo grande. Acá estamos en Florencia, Firenze, en italiano. Una tarde muy linda. Ese es el Duomo, la catedral del siglo XV, una ciudad realmente mágica. Una Italia, una Europa que ya empieza a planear la apertura del verano. Se espera que llegue acá a Italia y a la mayoría de los países de la Europa continental el Día de la Libertad COVID, el 21 de junio, con restricciones mínimas. Y por lo que decían, por la cepa india o la variante Delta, en el Reino Unido esto se atrasaría hasta 2 semanas en principio. Han subido los casos a casi 7.000 casos en el Reino Unido, pero no la mortalidad. Los muertos no superan los 20 por día, quiere decir que por el momento las vacunas le vienen ganando la guerra a estas nuevas cepas. Obviamente genera más casos, al generar más casos potencialmente puede generar una mortalidad más alta, pero por ahora no lo viene haciendo. Hoy es el último día del G7 en el sur de Inglaterra, donde participa Italia también, donde el principal objetivo va a ser acordar los pasos a seguir en varios aspectos, simplemente y llanamente para combatir a Rusia y a China. Claro, es interesante esto que nos está contando Chris Martin. Europa ya tiene pensado, bueno, Gran Bretaña va a ser el 21 de julio, el Free Day lo van a trazar para principios de julio, igual que Estados Unidos, pero Europa empieza a convivir, digamos, de una manera casi normal, con restricciones mínimas, pero les aparece, o al mundo le aparece esta cepa Delta, que genera preocupación. Recién nos decía, Cristian, la doctora Ovieta, que la cepa Delta es 4 veces más contagiosa que la de Wuhan. Y esto de alguna manera hace que muchas vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca, lo dijo el doctor Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, solo te puede inmunizar un 30% frente a esa cepa Delta. Bueno, y hablando de AstraZeneca, lo hablábamos ayer, Cristian, salió en Corriere de la Sera, Cristian, en tapa, salió la semana pasada en Corriere de la Sera, que AstraZeneca solo se recomendaba aplicar a personas mayores de 60 años en Italia, no es lo que está pasando en Argentina. Es la aplicación de AstraZeneca acá en la Europa continental, donde se ha politizado, donde ha faltado, donde Italia, España han tenido vacunación VIP. Por lo tanto, los italianos, me parece, no son ninguna referencia en esto. La realidad es que los números por lo menos dicen por el momento otra cosa. En el Reino Unido se aplica a mayores de 40 años solamente, son 4 casos potenciales de trombosis por millón, realmente es muy bajo. Si se puede bajar a nada, se lo puede hacer como lo hace el Reino Unido, se aconseja o se ofrece una alternativa Pfizer o Moderna a los menores de 40 años, especialmente a las mujeres. ¿Qué pasa? Esta mayoría de 7.000 casos de EOS en el Reino Unido son gente joven, no vacunada todavía. Por eso digo que no es comparable por ahí los casos del Reino Unido que a Italia, porque en el Reino Unido hay una gran comunidad india que viven con la gente mayor, comunidades muy cerradas, grandes nexos con todas las grandes ciudades de la India y donde están focalizados estos epicentros de rebrotes de variante Delta del Reino Unido son donde hay comunidades indias cerradas, como Bolton, como Birmingham, como Barnsley en el norte de Inglaterra. Por eso ahora no se refleja la mortalidad y los británicos y la Universidad de Oxford, que van a recibir galardones de la reina, todo el equipo de científicos que organizó, que creó la fórmula de la vacuna, va a ser condecorado por la reina. Esto no refleja en la mortalidad, este incremento en los casos, donde la nueva vacuna y la nueva fórmula va a estar basada y sigue estando basada a partir de septiembre en lo que es la cepa sudafricana, no la cepa india. Bien. Bueno, eso cambia, pero digo, este tema que vos planteabas, ¿no? Que se corre 2 semanas el Día de la Libertad, el Free Day, como lo llaman en el Reino Unido, para recuperar la normalidad. Está atado al crecimiento de los casos. Bien lo detallas, en gente joven no vacunada, pero hay un leve crecimiento de casos, ¿no? En Gran Bretaña, que había bajado... El Reino Unido lo sufrió de primera mano, primero con la cepa india, después con el país con comunidad sudafricana más grande en Europa, como es el Reino Unido, con la cepa sudafricana, y con la comunidad más grande de la India en Europa también, ya si esto vino de la India. Los norteamericanos lo van a trazar por una simple cuestión política, para que coincida con el Día de Independencia del 4 de julio, me parece. Pero el Reino Unido es una cuestión sanitaria y de seguridad. No hay países
en lista verde donde no haya que hacer cuarentena, y el Reino Unido, que vivió una tragedia sanitaria y que la sigue experimentando con restricciones mucho menos estrictas que los italianos, por ejemplo, no quiere repetir errores del pasado, por lo tanto quiere ir muy, muy despacio. Este es el tema principal hoy para cerrar el G7 en el Reino Unido, donde los Estados Unidos, los canadienses, los japoneses y las 4 grandes economías europeas, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, se van a poner de acuerdo para que China primero responda por lo que pasó y para que abra las puertas a una seria investigación, y después en lo económico, porque los chinos terminaron, dicen ellos, controlando la pandemia y lucrando con ella también al mismo tiempo. Cristian, como debes saber, en Argentina uno de los temas que nos preocupaban a los que tenemos la posibilidad de viajar es este pasaporte sanitario y esta posibilidad de que la Sputnik sea reconocida por la Organización Mundial de la Salud para poder ingresar. ¿Hay alguna novedad sobre eso? Lo va a hacer. Yo le digo de acá a la gente que quiera viajar, que me he cruzado con muchos argentinos acá, los que tienen pasaporte europeo con el PCR negativo ya entran, no les han pedido mucho, pero la vacuna Sputnik va a agregarse a la lista de la OMS y va a agregarse a la lista del EMA, del ente europeo. Así que van a ser abiertos, necesitan del turismo norteamericano, asiático. Los asiáticos son una fuente de ingresos enorme, el turismo asiático acá en Europa, lo necesitan y mucha gente recibió vacunas chinas, vacunas rusas. Por lo tanto, que la gente tenga esperanza que en los próximos días, como entendemos, van a ser aprobadas, va a ser ingresada la vacuna Sputnik y va a ser aceptada en lo que es el pasaporte COVID a partir del 1 de julio. Cristian, ¿nos esperás un minuto? Actualizamos los títulos y ya volvemos con vos. Dale. Dale, títulos. El gobierno intensifica las negociaciones para comprar las vacunas de Moderna y Janssen. Aspiran a recibir dosis de ambos laboratorios norteamericanos antes de fin de año. De ese modo, también busca dejar atrás el escándalo desatado con Pfizer. Las tratativas ahora están encabezadas por la ministra de Salud, Carla Bisotti. La Argentina superó los 85.000 muertos por coronavirus. Ayer los centros de salud de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ingresaron al sistema de vigilancia 447 muertos y la cifra total de fallecidos ascendió a 85.075. Esto significa que en los últimos 7 días se reportaron 4.206 muertos, lo que da un promedio diario de 601 decesos. Chile otra vez atraviesa un lockdown. El país vecino está al límite de su capacidad hospitalaria y con la peor cifra de casos activos, pese al plan de vacunación que tiene a un 57% de su población inmunizada. Las autoridades intentan determinar por qué, pese a lo rápido que avanzó su plan de inoculación, están lejos de experimentar mejoras en la calidad de vida. Los expertos señalan múltiples factores, como las nuevas cepas, y ponen en duda la efectividad de la vacuna Sinovac. Bueno, muy bien. Aprovechando, ahí estamos teniendo una interesante charla con Cristian Martin en vivo desde Florencia, Italia. Recién nos damos cuenta de algunas situaciones que están conmocionando a algunos países de Europa. El caso del asesinato de estas 2 nenas en Tenerife, en España, pero en Italia, la desaparición de la joven pakistaní Samana Abbas, de 18 años, que aparentemente desapareció cuando iba camino a un casamiento forzado, arreglado, obligado, está conmocionando mucho a la sociedad italiana. ¿Qué se sabe de eso, Cristian? Mira, es una situación que pasa en Europa, no solamente en Italia, hace ya varias décadas, con la inmigración asiática de gente de países como la India o como Pakistán, de religiones hindúes o de religiones musulmanas. Esto sigue pasando. Emigran las familias por necesidad económica y intentan mantener cuestiones culturales que pertenecen a sus países, a sus religiones o a su idiosincrasia en Europa. En este caso son los matrimonios arreglados. Sigue pasando esto. Los musulmanes, los hindúes, sobre todo los musulmanes, cotejan bienes y prometen a su hija a una persona, cierta persona que tiene
intereses parecidos a los de su familia y... lo perdimos, me parece, ¿no? Ahí se corta. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí, Cristian. Sí. Y en este caso arreglan matrimonios, en este caso con un primo, y realmente... Sí, se le corta. No, tenemos un problema de conexión. Hola, ahora estamos... Sí, a ver si la tercera es la vencida. A ver. Un matrimonio arreglado, la chica Samán Abbas, de 18 años, se escapó, se negó y está desaparecida. I'm working. Solo laborando. Fabia, gracias. Y esta chica de Samán Abbas, de 18 años, desapareció, vivía cerca de Parma, familia de origen pakistaní, la familia lo busca, se teme que la haya asesinado la misma familia. Los padres se fueron a Pakistán, el primo dice que no tiene nada que ver, y hay registros de la policía italiana donde la familia confiesa que hicieron un buen trabajo y se los ve con palas pasando integrantes de la familia. Realmente algo que viene pasando en Europa son los matrimonios arreglados por conveniencia, es un tema cultural, hay chicas que si no lo hacen dicen el peligro y el honor de su familia en riesgo. Realmente esto sigue pasando y ahora toda Italia habla de este caso de esta chica que está desaparecida y se la teme muerta. Cristian, volviendo al tema de dónde estás ubicado, una de las ciudades, sin lugar a duda, más lindas hermosa de Italia, como es Florencia, una tarde espectacular para disfrutar. ¿Cómo se vive la vida? ¿Cómo es el día a día? Te vemos con barbijo, incluso aunque estés en un espacio al aire libre. ¿Qué es lo que todavía sigue impactando sí, hay una pandemia? Italia y Florencia, uno de los destinos turísticos más grandes de Italia, se van abriendo de a poco, a un 50%, la mayoría del turismo es doméstico, barbijos siguen siendo obligatorios dentro y afuera, existe todavía el toque de queda de medianoche hasta las 6 de la mañana, esto va a terminar justamente el 21 de junio, y economías golpeadas con subvenciones, con ayuda económica de los gobiernos atrasados. Los italianos insisten de que realmente esto que ven ahora, con los turistas yendo y viniendo, no existía. Claro. Florencia apagada, triste, sin dinero, mucha gente perdió el trabajo, tienen ya menos chicos, la mortalidad supera la natividad, muere más gente de la que nace, las familias, los jóvenes italianos no quieren asumir el riesgo de iniciar una familia, no acceden a la vivienda, pero a la pandemia van saliendo con restricciones casi mínimas. Italia hay una vacunación y un testeo no tan alto como el Reino Unido, necesita abrirse al turismo y lo van a hacer y lo están haciendo. Cristian, la última pregunta tiene que ver con Argentina. Argentina en este momento es uno de los países que tiene mayor nivel de contagios, mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de tasa de letalidad por cantidad de millón de habitantes. ¿Se habla en Europa de Argentina y el COVID? Sí, como una situación que preocupa, y se nombra a Sudamérica como el epicentro de lo que es esta nueva ola. Porque empieza el invierno y porque los números van subiendo y fueron subiendo en el verano. Cuando pase el verano y vuelva el invierno, vamos a tener una nueva ola. Nos lo dicen todas las autoridades europeas. Más controlada, con más vacunas, más leve, pero va a existir esta nueva ola y esto va a terminar, esto va a pasar año tras año, hasta que las vacunas dominen completamente al virus. Europa se empieza a abrir, lo necesita. Un país como Italia, como España, o como Grecia, o como Portugal necesitan el turismo porque la situación económica ya es apremiante. Gracias, Cristian. Siempre es un placer tenerte por acá. Gracias. Y además, un descanso visual. Saludos. Ver esa ciudad tan hermosa. Arrivederci. Fuerte abrazo. Pausa.